La mañana de la graduación de mi hija debía estar llena de alegría. Me desperté antes de que sonara el despertador, con el cuerpo vibrando de expectación. Sofía se había esforzado tanto para este momento, noches en vela en la biblioteca, prácticas de verano y esas llamadas entre lágrimas durante su primer año cuando quiso dejarlo todo. Pero no lo hizo. Perseveró, tal como le enseñé. Nuestra modesta casa en una urbanización de las afueras de Madrid se sentía inusualmente silenciosa esa mañana. La cocina, donde había preparado incontables comidas familiares, ahora era mi santuario mientras sorbía mi té y repasaba mentalmente el día que me esperaba. Había elegido el vestido de Sofía hacía semanas, un modelo azul marino que realzaba sus ojos y la hacía parecer la joven exitosa en la que se había convertido. Anoche pasé una hora planchando su toga, alisando cada arruga con el mismo cuidado que había puesto en suavizar las asperezas de su vida. «Mamá, ¿has visto mis pendientes de plata?», gritó Sofía desde el piso de arriba, con esa mezcla de emoción y nerviosismo en la voz que ya reconocía. «Mira en tu joyero, cariño». «Cajón izquierdo», respondí, sonriendo para mis adentros. 22 años y todavía necesitaba la guía de su madre. Hay cosas que nunca cambian. Ricardo, mi marido desde hace 25 años, se había ido temprano esa mañana. «Reunión con clientes», había dicho, apenas mirándome a los ojos. Debería haberlo sabido entonces. Las señales habían estado ahí durante meses. Noches hasta tarde en la oficina, llamadas misteriosas, el leve aroma de un perfume desconocido. Pero hoy no se trataba de él ni de mis sospechas. Hoy era el día de Sofía, y nada lo arruinaría. El trayecto hasta la Universidad Complutense se llenó con la charla de Sofía sobre sus planes después de la graduación. La escuchaba a medias, asintiendo en los momentos apropiados mientras mi mente se desviaba hacia los sacrificios que había hecho para que llegáramos hasta aquí. Los turnos extra en la administración de la universidad, los ascensos por los que luché mientras apoyaba la educación de Sofía, las batallas silenciosas que libré para mantener a nuestra familia a flote cuando el estudio de arquitectura de Ricardo tuvo problemas. El campus universitario estaba magnífico bajo el sol de junio, con los edificios históricos irguiéndose orgullosos contra un cielo azul despejado. Padres y estudiantes se arremolinaban en un mar de togas negras y vestidos de colores. Ayudé a Sofía a ponerse la indumentaria académica, asegurándole bien el birrete. «Estás preciosa, cariño», susurré conteniendo las lágrimas. «No empieces a llorar todavía, mamá», rió. «Guarda algunas para la ceremonia». Me abrazó rápidamente antes de correr a unirse a sus compañeros, dejándome sola para buscar mi asiento en el gran paraninfo. El salón ya se estaba llenando de familias orgullosas, con los rostros iluminados por el mismo orgullo que yo sentía. Agarré mi cámara con fuerza, decidida a capturar cada momento del triunfo de Sofía. Fue entonces cuando los vi. Ricardo entró por las puertas principales, pero no estaba solo. De su brazo iba Isabel Garrido, la joven recepcionista de su estudio. Todo nuestro círculo social había cuchicheado sobre ellos durante meses, pero yo había descartado los rumores como chismes malintencionados. Ahora, la verdad entraba audazmente en la graduación de mi hija, vestida con un ajustado vestido rojo que gritaba intenciones que no podía soportar considerar. Al principio no me vieron. Ricardo se reía, con la cabeza inclinada cerca de la de ella de una manera en que no se había reído conmigo en años. Su mano descansaba posesivamente en la parte baja de su espalda, guiándola entre la multitud con una intimidad que me apuñaló el corazón. Los susurros comenzaron de inmediato. Vi a la señora Torres, de nuestra urbanización, cubrirse la boca en estado de shock. El profesor Villa, mi colega del departamento de filología, desvió la mirada cuando sus ojos se encontraron con los míos. Algunas personas no se molestaron en ocultar su diversión, como los Ramírez, que siempre habían envidiado nuestra vida familiar aparentemente perfecta. «¿No es ese el marido de Carolina?», susurró alguien lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. «Con su secretaria, nada menos», fue la respuesta, seguida de una risita mal disimulada. Mis mejillas ardían de humillación. La cámara en mis manos de repente se sintió pesada, un accesorio inútil en esta tragedia inesperada. Quería correr, gritar, montar una escena digna de la traición que se desarrollaba ante mí. Pero luego pensé en Sofía, en lo mortificada que estaría si su graduación se hiciera famosa por el arrebato público de su madre
en lugar de por su logro académico. Así que hice lo que siempre había hecho ante las dificultades. Enderecé la espalda, levanté la barbilla y me negué a dejar que me vieran derrumbarme. Encontré un asiento cerca del frente, lejos de Ricardo y su amante, pero con una vista perfecta del escenario donde mi hija recibiría su título. Mis manos temblaban mientras me arreglaba el vestido, un sencillo conjunto azul que había comprado específicamente para esta ocasión. A mi alrededor, la charla y las risas continuaban, pero ahora parecían distantes, como si estuviera bajo el agua, ahogándome a la vista de todos mientras los demás respiraban fácilmente. Ricardo me vio justo antes de que comenzara la ceremonia. Nuestras miradas se cruzaron a través del salón abarrotado y por un breve instante vi algo parpadear en su mirada. No remordimiento exactamente, sino quizás el reconocimiento de lo que estaba tirando por la borda. Luego Isabel le susurró algo al oído y él se dio la vuelta, eligiéndola a ella por encima de las 2 décadas que habíamos construido juntos. Apreté las manos en mi regazo, mis uñas presionando medias lunas en mis palmas. El dolor me ancló, me impidió flotar a la deriva en una marea de humillación y rabia. El malestar físico no era nada comparado con el tornado emocional que me arrasaba, pero me dio algo en lo que concentrarme además de los susurros y las miradas. La música ceremonial comenzó, señalando el inicio de la procesión. Mientras los graduados entraban en fila, me obligué a respirar normalmente, a concentrarme en encontrar a Sofía entre el mar de togas negras idénticas. Este día era sobre su logro, no sobre la traición de mi esposo. No dejaría que su crueldad me robara este momento. Pero mientras estaba sentada allí, viendo a las autoridades universitarias tomar sus lugares en el escenario, una nueva emoción comenzó a abrirse paso a través del dolor y la humillación. Algo más oscuro, más fuerte y más decidido. Creían que me conocían, la esposa obediente, la madre comprensiva. Creían saber de lo que era capaz. No tenían ni idea. La ceremonia comenzó con la pompa y circunstancia habituales. El discurso del rector sobre futuros brillantes y posibilidades infinitas me envolvió en oleadas. Palabras que no podía absorber por completo, mientras mi mente volvía una y otra vez a Ricardo e Isabel, sentados solo unas filas detrás de mí. Podía sentir su presencia como un peso físico presionando mis hombros. Cuando el decano de Humanidades comenzó a llamar los nombres, me obligué a concentrarme. Los apellidos con B vendrían pronto, y no quería perderme el momento de Sofía. Mi cámara estaba lista en mis manos, aunque todavía temblaban ligeramente. Sofía Velasco Montes, anunció el decano con claridad, y mi corazón se hinchó a pesar de todo. Allí estaba, mi hermosa hija, caminando con confianza por el escenario con su toga negra y su birrete. Su sonrisa podría haber iluminado todo Madrid, radiante, orgullosa y felizmente inconsciente del drama que se desarrollaba entre el público. Levanté mi cámara y capturé su apretón de manos con el rector, el momento en que aceptó su título y su breve mirada hacia donde pensaba que estaría sentada su familia unida. Oí a Ricardo aplaudir detrás de mí, un sonido que de alguna manera era a la vez entusiasta y hueco. No pude evitar imaginar la mano de Isabel todavía entrelazada con la suya, sus uñas pintadas de rojo en marcado contraste con su alianza de boda, el anillo que yo le había puesto en el dedo en la Catedral de Toledo tantos años atrás, el mismo anillo que llevaba mientras tocaba a otra mujer. Sofía me vio y saludó, sus ojos escudriñando el área a mi alrededor con ligera confusión antes de volver con sus compañeros. Esperaba ver a su padre a mi lado. La comprensión de que pronto descubriría la verdad sobre Ricardo e Isabel añadió otra capa de dolor a una situación ya insoportable. Mientras Sofía tomaba asiento, me volví hiperconsciente de la gente a mi alrededor. A mi izquierda estaban los Cooper, cuyo hijo se graduaba junto a Sofía. La señora Cooper no dejaba de lanzarme miradas de compasión, sus ojos yendo y viniendo entre Ricardo y yo. A mi derecha, el profesor Jenkins del Departamento de Filología fingía estar absorto en el programa, pero lo pillé echándome miradas furtivas cuando pensaba que no lo estaba viendo. Detrás de mí podía oír susurros, no solo de Ricardo e Isabel, sino de otros que se habían dado cuenta de la situación. «Pobre Carolina», murmuró alguien. 18 años en la universidad, y así es como la recompensan. Siempre tan callada y correcta. No me extraña que él se descarriara, respondió otra voz, no lo suficientemente bajo.
Cada palabra se sentía como una aguja perforando mi piel. Había pasado años construyendo una reputación en la Complutense, primero como asistente administrativa, luego como profesora asociada, y ascendiendo gradualmente en la escala académica para convertirme en una respetada catedrática de literatura medieval. Había publicado artículos, organizado congresos y sido mentora de innumerables estudiantes, todo mientras criaba a Sofía y apoyaba la carrera de Ricardo. Y ahora, a los ojos de mis colegas y de nuestro círculo social, me veía reducida a nada más que una figura lastimosa, una mujer a la que su marido había encontrado deficiente. Pero ellos no lo sabían todo. No sabían de las noches en vela que había pasado en mi despacho, trabajando en la propuesta que lo cambiaría todo. No sabían de las reuniones privadas con el Consejo de Gobierno, ni de la votación unánime que había tenido lugar la semana pasada. No sabían nada de mis ambiciones silenciosas, ni de los años que había pasado posicionándome cuidadosamente para una oportunidad que pocos creían que podría alcanzar. Mientras la ceremonia continuaba, con cientos de nombres siendo llamados y aplaudidos, me encontré hundiéndome más profundamente en los recuerdos. Recordé los primeros días de nuestro matrimonio, cuando Ricardo y yo nos quedábamos despiertos hasta tarde discutiendo nuestros sueños. Él quería su propio estudio de arquitectura. Yo quería transformar la forma en que se enseñaba la literatura en las universidades. Nos habíamos prometido apoyarnos mutuamente, ser el cimiento del otro. Durante 20 años, yo había cumplido mi parte de ese trato. Había editado sus propuestas, entretenido a sus clientes y estado orgullosamente a su lado cuando finalmente abrió Ricardo Velasco y Asociados. Había sido su animadora, su crítica, su compañera en todos los sentidos de la palabra. ¿Y cómo me lo había pagado? Con una traición tan pública, tan humillante, que amenazaba con eclipsar no solo la graduación de mi hija, sino todo lo que yo había construido para mí. Los oradores continuaron monótonamente, exalumnos distinguidos y benefactores ofreciendo palabras de sabiduría que parecían flotar sobre el auditorio sin tocar a nadie. Yo permanecía perfectamente quieta, con la espalda recta, mi expresión neutral. Años de contención castellana me sirvieron bien en ese momento. Nadie que me mirara adivinaría la tormenta que se desataba en mi interior. Pensé en los rumores que debían haber estado circulando durante meses. Las miradas compasivas que podría haber malinterpretado como respeto. Los silencios repentinos cuando entraba en las salas de profesores. ¿Cuánto tiempo lo sabía todo el mundo? ¿Cuánto tiempo había sido yo objeto de chismes y burlas sin darme cuenta? Un destello rojo captó mi atención. Isabel moviéndose en su asiento, quizás incómoda con la duración de la ceremonia. Apenas tendría 30 años, más cerca de la edad de Sofía que de la de Ricardo o la mía. En otro contexto podría haber sido una de mis alumnas. La idea me revolvió el estómago. Recordé haberla visto en la fiesta de Navidad del estudio de Ricardo el año pasado. Había sido educada, incluso deferente, elogiando mi vestido y preguntando por mi investigación. ¿Ya se acostaba con mi marido entonces? ¿Me había sonreído sabiendo que pronto ocuparía mi lugar? La rabia que crecía dentro de mí era diferente a todo lo que había sentido antes. No era caliente y explosiva. Era fría, calculadora y perfectamente controlada. Con cada nombre llamado, con cada ronda de aplausos, alimenté esa ira, dejando que cristalizara en algo más duro y poderoso que la mera emoción. Miré mi reloj discretamente. La ceremonia estaba casi completa, lo que significaba que el momento que había temido y anticipado a la vez se acercaba. Pronto, todos en este auditorio sabrían lo que yo sabía desde hacía una semana, pero no le había contado a nadie, ni siquiera a Sofía. Pronto, los susurros sobre la pobre y traicionada Carolina se transformarían en algo completamente diferente. El último estudiante cruzó el escenario, y un aplauso cortés recorrió la multitud. Los padres comenzaron a moverse en sus asientos, preparándose para la conclusión de la larga ceremonia. Pero el rector permaneció en el podio, sonriendo mientras pedía atención. Antes de concluir los actos de hoy, anunció, su voz resonando por el salón, tenemos un último y muy especial anuncio que hacer. La multitud se calmó curiosa. Esto no era una parte estándar de la ceremonia de graduación. Algunas personas parecían confundidas, otras intrigadas. Yo permanecí perfectamente quieta.
mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos a mi alrededor podían oírlo. Como muchos de ustedes saben, nuestro estimado rector, el profesor Javier Montenegro, se jubilará al final de este año académico después de 15 años de distinguido servicio a esta universidad. Murmullos de aprecio se extendieron por la audiencia. El profesor Montenegro era muy querido y respetado. Su liderazgo había guiado a la universidad a través de desafíos financieros y hacia una nueva era de crecimiento y prestigio. El Consejo de Gobierno ha pasado los últimos 6 meses llevando a cabo una extensa búsqueda de su sucesor. Esta búsqueda nos ha llevado a una persona cuya dedicación a esta institución, logros académicos y visión de futuro la hacen excepcionalmente cualificada para dirigir la Universidad Complutense en la próxima década. Podía sentir las miradas volviéndose hacia la primera fila, donde se sentaban varios decanos y catedráticos de alto nivel, cada uno un candidato potencial para el puesto. Ninguno de ellos me miró. Ninguno de ellos consideró que la mujer sentada en silencio en la sección familiar, la mujer cuyo marido acababa de humillarla públicamente, pudiera ser el tema de este anuncio. Las palabras del rector quedaron suspendidas en el aire, cargadas de posibilidad, mientras me preparaba para el momento en que todo cambiaría. «Es un gran placer para mí», continuó el rector, su voz resonando en el ahora silencioso auditorio, «anunciar que nuestra nueva rectora, cuyo mandato comenzará el próximo mes, es la catedrática Carolina Velasco». Por un instante no pasó nada. El nombre quedó suspendido en el aire como la nota de una campana, claro y resonante. Luego vino el silencio, un silencio profundo y absoluto que pareció succionar todo el oxígeno de la sala. Casi pude oír la inspiración colectiva mientras cientos de personas procesaban lo que acababan de escuchar. Me levanté de mi asiento con deliberada calma, alisando mi vestido azul antes de dar mi primer paso hacia el escenario. El sonido de mis tacones contra el suelo de madera pulida resonó en el salón. Clic, clic, clic. Cada paso medido y decidido. No me apresuré. No lo necesitaba. Al pasar por la primera fila, vislumbré al profesorado de mayor rango. El profesor Harrington, que había hecho una campaña abierta para el puesto, me miraba con un shock indisimulado. El decano Collins, que una vez me sugirió que me centrara más en roles de apoyo, no parecía poder cerrar la boca. Les di un pequeño y educado asentimiento, mientras continuaba hacia las escaleras. Podía sentir cientos de ojos siguiendo mi avance. Entre ellos, lo sabía, estaban los de Ricardo. No me volví para mirarlo, pero podía imaginar su rostro, la diversión engreída disolviéndose en confusión, luego incredulidad y finalmente comprensión. ¿Cuánto tiempo le llevaría darse cuenta de lo que esto significaba? ¿Cuánto tiempo antes de que comprendiera la magnitud de su error de cálculo? Los escalones del escenario parecían más empinados de lo que aparentaban, pero los subí sin dudar. El rector me extendió la mano, su sonrisa genuina. Había sido uno de mis más ardientes partidarios durante el proceso de selección, reconociendo lo que otros habían pasado por alto. «Enhorabuena, rectora Velasco», dijo, lo suficientemente alto para que el micrófono lo captara. Tomé mi lugar en el podio, mirando el mar de rostros que ahora me devolvían la mirada con expresiones que iban desde el shock hasta la admiración. En medio de la multitud, encontré a Sofía. El rostro de mi hija brillaba de sorpresa y orgullo, con las manos apretadas contra la boca. No le había contado sobre el nombramiento. Se suponía que era una sorpresa de graduación, aunque no exactamente en estas circunstancias. Entonces, inevitablemente, mis ojos encontraron a Ricardo. Estaba paralizado, su rostro sin color. A su lado, Isabel parecía incómoda. Su vestido rojo de repente parecía chillón e inapropiado. La mano que había estado tan confiadamente colocada en la de él, ahora descansaba torpemente en su regazo. La mirada de Ricardo se encontró con la mía, y por primera vez en años vi algo que casi había olvidado. Respeto, teñido de miedo. Me permití una pequeña sonrisa antes de dirigirme a la multitud. «Gracias, rector Montenegro», comencé, mi voz firme a pesar de la emoción que amenazaba con abrumarme. «Es con profunda gratitud y un gran sentido de la responsabilidad que acepto el cargo de rectora de la Universidad Complutense». El silencio persistió. Nadie aplaudió. Nadie parecía siquiera respirar. Esta no era la respuesta típica a tal anuncio. Pero, de nuevo, nada en este día había sido típico. Como muchos de ustedes saben, comencé mi andadura en esta institución hace 18 años,
como asistente administrativa en el Departamento de Estudios Medievales. A lo largo de los años, he tenido el privilegio de servir a esta universidad en muchas capacidades, como profesora, catedrática, directora de departamento y, más recientemente, como decana de la Facultad de Filología. Hice una pausa, dejando que mi mirada recorriera de nuevo a la audiencia. Las expresiones de asombro permanecían, pero ahora estaban teñidas de algo más, una revaluación reticente. Me estaban viendo de manera diferente, no como la esposa traicionada de Ricardo Velasco, sino como la catedrática Carolina Velasco, la nueva rectora de una de las universidades más prestigiosas del mundo. La Complutense ha sido más que un lugar de trabajo para mí. Ha sido un segundo hogar. He visto a estudiantes como mi hija Sofía crecer de novatos inseguros a graduados seguros de sí mismos, listos para cambiar el mundo. He colaborado con colegas brillantes que empujan los límites del conocimiento cada día. He sido testigo de cómo esta antigua institución se adapta a los desafíos modernos mientras preserva sus valores fundamentales de excelencia, integridad e innovación. Mientras hablaba, pude ver a la gente moverse en sus asientos. Algunos comenzaron a asentir, reconociendo la verdad en mis palabras. Otros todavía parecían conmocionados. Los Ramírez, que se habían reído de mi humillación antes, ahora estaban perfectamente quietos, sus expresiones ilegibles. A medida que avanzamos, me comprometo a construir sobre la sólida base establecida por el rector Montenegro. Mi visión incluye ampliar el acceso a la educación para comunidades subrepresentadas, fortalecer nuestras capacidades de investigación y fomentar un entorno de campus más inclusivo donde cada miembro de nuestra comunidad pueda prosperar. Pronuncié el resto de mi discurso con creciente confianza. Las palabras, que había ensayado innumerables veces en privado, ahora fluían con naturalidad. Hablé de iniciativas específicas, de desafíos y oportunidades, de mi profunda creencia en el poder de la educación para transformar vidas. Era el discurso que había preparado para este momento, pero ahora tenía un peso adicional. Cada palabra una declaración no solo de mi visión profesional, sino de mi resiliencia personal. Cuando terminé, hubo un momento de vacilación, y luego el rector Montenegro comenzó a aplaudir. El claustro de catedráticos lo siguió, luego los graduados, y finalmente el resto de la audiencia se unió. El aplauso no fue estruendoso, fue medido, quizás incluso reticente por parte de algunos, pero fue real. Me aparté del podio, estrechando la mano del rector y de las otras autoridades en el escenario. Desde esta posición elevada, podía ver a Ricardo más claramente. Aplaudía mecánicamente. Sus ojos nunca se apartaban de los míos. A su lado, Isabel parecía querer desaparecer. La mujer que había entrado tan confiada en la ceremonia, ahora parecía disminuida, una nota a pie de página en lugar de un titular. Cuando la ceremonia concluyó y la música de salida comenzó, caminé al frente de la procesión junto al rector. Este no era el papel que esperaba desempeñar hoy. Había venido como una madre orgullosa, no como la recién nombrada líder de la universidad, pero lo abracé por completo. Cada paso me alejaba más de la mujer que se había sentado temblando de humillación solo una hora antes. Fuera del Paraninfo, en el antiguo patio bañado por el sol de la tarde, los graduados y sus familias se reunían para fotos y celebraciones. Me quedé con las otras autoridades universitarias, aceptando felicitaciones de colegas que de repente habían encontrado un nuevo respeto por mí. Algunos estaban genuinamente complacidos. Otros estaban claramente calculando cómo mi nombramiento afectaría a sus propias posiciones. La política académica era, como siempre, predecible. Vi a Sofía abrirse paso entre la multitud hacia mí, su rostro todavía reflejando asombro y alegría. Me echó los brazos al cuello en una muestra de emoción muy poco castellana. «Mamá, ¿por qué no me lo dijiste?», exigió, apartándose para mirarme. «Rectora, vas a ser la rectora». Quería que fuera una sorpresa, dije, apartando un mechón de pelo de su cara, una especie de regalo de graduación. «Es increíble», dijo, y luego bajó la voz. «Y el momento... ¿Viste la cara de papá? Así que se había dado cuenta». «Por supuesto que sí». Sofía siempre había sido perspicaz. Le apreté la mano. «Esto no se trata de él», dije con firmeza, aunque ambas sabíamos que no era del todo cierto. «Se trata de 18 años de trabajo duro finalmente reconocidos». Sofía asintió.
entendiendo más de lo que yo le había dado crédito. Por encima de su hombro, pude ver a Ricardo rondando al borde de la multitud, observándonos. Isabel ya no estaba con él. «Quiere hablar contigo», dijo Sofía, siguiendo mi mirada. «¿Le digo que se vaya?» Lo consideré por un momento. Parte de mí quería negarle incluso la oportunidad de hablar, dejarlo allí de pie indefinidamente mientras yo celebraba con nuestra hija. Pero ya no era la mujer que había entrado en el Paraninfo esta mañana. Ahora era la rectora Carolina Velasco, y la mezquindad estaba por debajo de mi posición. «Está bien», le dije a Sofía. «Hablaré con él brevemente. Ve a buscar a tus amigos. Este también es tu día». Ella dudó, sus instintos protectores claramente en guerra con su deseo de unirse a sus compañeros. «¿Estás segura?» «Absolutamente», dije con una confianza que ya no era fingida. «Puedo encargarme de tu padre». Mientras Sofía se fundía a regañadientes con la multitud, me volví para enfrentar al hombre que había pensado que podía romperme. Ricardo se acercó con cautela, su habitual arrogancia reemplazada por un comportamiento casi tímido. Parecía más pequeño de alguna manera, menos sustancial que el hombre con el que me había casado, menos amenazante que el hombre que había entrado en la ceremonia con su amante del brazo. Me mantuve firme, con la barbilla levantada, los ojos a su nivel. El peso de la humillación pública que me había oprimido horas antes se había levantado, reemplazado por algo que se sentía notablemente como libertad. Lo que fuera que Ricardo tuviera que decir, cualquier excusa o explicación que pudiera ofrecer, ya no tenían el poder de herirme. El silencio entre nosotros se tensó, lleno de palabras no dichas y un poder cambiante. Por primera vez en nuestro matrimonio, no era yo la que esperaba ansiosamente la aprobación o el reconocimiento. Ahora, era Ricardo el que buscaba las palabras, y yo era la que podía permitirse esperar. «Carolina, yo...» comenzó Ricardo, y luego se detuvo, aparentemente sin palabras. Esperé con expresión neutral. Años de matrimonio me habían enseñado a llenar sus silencios, a suavizar los momentos incómodos, a facilitarle las cosas. Pero esa mujer ya no existía. «Enhorabuena», logró decir finalmente, la palabra sonando hueca. «¿Por qué no me hablaste del nombramiento? ¿Por qué no me hablaste de Isabel?», repliqué, mi voz baja pero firme. Él se estremeció como si le hubiera abofeteado. A nuestro alrededor, la gente fingía no escuchar mientras se esforzaba por captar cada palabra. El drama que había comenzado en el Paraninfo ahora continuaba en el patio, proporcionando material fresco para los chismes. «Eso es diferente», dijo débilmente. «¿Lo es?». Mantuve mi voz calmada, profesional. «Tú tomaste tus decisiones, Ricardo». Yo tomé las mías. Un fotógrafo del periódico de la universidad se acercó, con la cámara en alto. «Rectora Velasco. ¿Puedo hacerles una foto a usted y su familia?». Ricardo se acercó automáticamente a mí, listo para desempeñar el papel de esposo comprensivo. Yo retrocedí creando distancia entre nosotros. «Solo a mi hija y a mí, por favor», le dije al fotógrafo. «Sofía», llamé, haciéndole señas desde donde estaba con sus amigos. El rostro de Ricardo se sonrojó. Se quedó torpemente a un lado mientras Sofía se unía a mí, ambas sonriendo para la cámara. El flash capturó nuestro momento. Madre e hija, ambas celebrando logros, ninguna necesitando al hombre que estaba excluido del encuadre. Mientras el fotógrafo nos daba las gracias y se alejaba, Ricardo carraspeó. «Deberíamos hablar en privado», dijo, mirando a los curiosos a nuestro alrededor. «Me temo que no tengo tiempo ahora mismo», respondí. «Hay una recepción para el claustro y el consejo de gobierno en 10 minutos, y como rectora entrante, se espera que asista». «Carolina», intentó tomar mi brazo, un gesto que habría parecido natural solo unas horas antes. Retrocedí ligeramente, lo justo para evitar su contacto. «Podemos discutir la logística más tarde. Estoy segura de que lo entiendes. El deber llama». Me volví hacia Sofía. «Cariño, ¿te unes a mí en la recepción? El rector pidió específicamente que asistieras». Sofía nos miró a ambos y luego asintió. «Por supuesto, mamá». Mientras nos alejábamos, sentí los ojos de Ricardo siguiéndonos. No miré hacia atrás. El rectorado se transformó para la recepción, su arquitectura histórica proporcionando un telón de fondo digno para la reunión de la élite de la Complutense. El champán fluía libremente y los camareros circulaban con bandejas de canapés. En circunstancias normales, me habría sentido algo fuera de lugar entre esta multitud.
no por mi posición, sino porque estas funciones sociales siempre habían sido el dominio de Ricardo. Él era el encantador, el que hacía contactos, mientras que yo prefería los libros y la investigación tranquila. Pero hoy todo era diferente. Hoy yo era el centro de atención. Rectora Velasco, se acercó el decano Collins, con una copa de champán en la mano, su sorpresa anterior ahora enmascarada por la sonrisa de un político. Permítame ser de los primeros en felicitarla como es debido. Gracias, decano Collins, respondí, aceptando una copa de un camarero que pasaba. Espero que trabajemos en estrecha colaboración. Desde luego, dijo, su sonrisa sin llegar a sus ojos. Había sido uno de los más firmes partidarios del profesor Harrington durante el proceso de selección. Nos esperan. Tiempos interesantes. El cambio a menudo lo es. Asentí amablemente, negándome a entrar al trapo. Más colegas se acercaron, ofreciendo felicitaciones que iban desde genuinamente cálidas hasta transparentemente insinceras. Las acepté todas con la misma sonrisa amable, sin mostrar favoritismo ni revelar qué comentarios reconocía como falsos. Sofía se quedó a mi lado, observando este baile académico con fascinación. Había crecido oyendo hablar de la política universitaria, pero nunca la había presenciado tan directamente. Profesora Velasco. Quiero decir, rectora. Se acercó el profesor Jenkins, ligeramente sonrojado. Vaya sorpresa nos ha dado hoy. La vida está llena de sorpresas. ¿No es así, profesor? Respondí con suavidad. Tuvo la decencia de parecer avergonzado, probablemente recordando sus comentarios susurrados durante la ceremonia. En efecto. Bueno, enhorabuena. El Departamento de Estudios Medievales echará de menos su liderazgo, pero la universidad en su conjunto se beneficiará. Asentí en reconocimiento. Luego me giré al sentir una mano en mi hombro. Era el rector Montenegro. Carolina, el Consejo de Gobierno quisiera hablar contigo, dijo, guiándome hacia un pequeño grupo de hombres y mujeres de aspecto distinguido de pie cerca de las ventanas. Están bastante impresionados con cómo has manejado la situación inesperada de hoy. Así que se habían dado cuenta. Por supuesto que sí. Nada escapaba a la atención del órgano de gobierno de la Complutense. Don Jaime, dijo el rector a un caballero anciano de penetrantes ojos azules, permítame presentarle a la catedrática Carolina Velasco, nuestra rectora entrante. Don Jaime de la Torre, presidente del Consejo Social, me extendió la mano. Profesora Velasco, debo decir que su compostura hoy no ha hecho más que reforzar nuestra confianza en nuestra elección. Gracias, don Jaime, respondí, estrechando su mano con firmeza. Cuando votamos la semana pasada, continuó, había cierta preocupación por su relativa juventud para tal cargo. Tenía 52 años, apenas joven para la mayoría de los estándares, pero en el mundo de la administración universitaria, donde las carreras abarcaban décadas, era ciertamente una de las más jóvenes. Pero, viéndola hoy, creo que hemos encontrado exactamente el tipo de liderazgo firme que la Complutense necesita en estos tiempos difíciles. La ironía no se me escapó. Mi humillación personal se había convertido en validación profesional. La traición pública que debería haberme disminuido me había elevado a sus ojos. Agradezco su confianza, dije, y le aseguro que estoy preparada para cualquier desafío que se presente. Don Jaime asintió con aprobación. Estoy seguro de que lo está. A medida que avanzaba la recepción, noté un cambio sutil en la sala. Las personas que inicialmente se habían acercado por obligación o curiosidad ahora parecían genuinamente interesadas en lo que tenía que decir. Mis ideas para la universidad, que antes recibían una atención educada pero limitada, ahora eran recibidas con una consideración reflexiva. La dinámica de poder había cambiado, y todos se estaban ajustando en consecuencia. A través de la ventana, vi el patio de abajo. Ricardo estaba solo, mirando hacia el edificio donde se celebraba la recepción. Parecía perdido, inseguro, un hombre de repente consciente de que había calculado muy mal. Por un momento, sentí una punzada de algo, no exactamente lástima, sino un reconocimiento de lo rápido que podían cambiar las fortunas. Luego volví a la conversación, a las personas que ahora me miraban en busca de liderazgo, a la hija que me observaba con un respeto recién descubierto. El aplauso que nunca llegó durante la ceremonia llegaba ahora, de una forma diferente, en asentimientos de aprobación, en la atención prestada a mis palabras,
en la aceptación gradual de que era digna del puesto que me había ganado. «Mamá», susurró Sofía durante una breve pausa. «Todo el mundo te mira de otra manera ahora». «Ah, ¿sí?», pregunté, aunque yo también lo había notado. «Es como si nunca te hubieran visto de verdad antes», dijo, su percepción tan aguda como siempre. Tenía razón. Durante años, me habían definido principalmente como la esposa de Ricardo, la madre de Sofía, una académica capaz pero sin nada especial. Mi inteligencia y ambición habían estado ocultas bajo estas otras identidades, visibles solo para aquellos que miraban de cerca. Ahora, forzada a ser el centro de atención por circunstancias que nunca habría elegido, finalmente me estaban viendo. Cuando la recepción llegaba a su fin, el rector Montenegro levantó su copa. «Por la rectora Velasco», anunció, y por el brillante futuro de la Universidad Complutense bajo su dirección. La sala resonó con «por la rectora Velasco», las copas levantadas en un brindis que habría sido inimaginable solo unas horas antes. Lo acepté con una sonrisa que no revelaba nada de las complejas emociones que había debajo. El escozor persistente de la traición, la satisfacción del reconocimiento largamente esperado y la creciente conciencia de que mi vida había cambiado irrevocablemente. Más tarde, mientras Sofía y yo caminábamos por el antiguo claustro hacia el aparcamiento, el sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre los edificios de piedra que habían permanecido durante siglos. Estos muros habían sido testigos de innumerables dramas personales y triunfos profesionales. Ahora habían sido testigos del mío. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Sofía, con la toga de graduación colgada del brazo. «¿Ahora?», consideré la pregunta. «Ahora nos vamos a casa. Tenemos una celebración en condiciones solo para nosotras dos, y mañana empiezo a prepararme para mi nuevo papel». «¿Y papá?», preguntó con cautela. La miré, a esta notable joven que había crecido viéndome ceder, acomodarme y adaptarme para mantener la paz. «Tu padre tendrá que encontrar su propio camino», dije, igual que yo. Ella asintió, entendiendo el mensaje tácito. Los días de facilitarle las cosas a Ricardo habían terminado. Al llegar a mi coche, vi a Ricardo de pie junto a su propio vehículo al otro lado del aparcamiento. Isabel estaba con él de nuevo, con aspecto pequeño e incómodo. Estaban enfrascados en lo que parecía ser una conversación intensa. Cuando Ricardo nos vio, levantó la mano en un saludo vacilante. Yo no le devolví el saludo. En su lugar, me subí a mi coche, esperé a que Sofía se uniera a mí y me alejé del campus que pronto estaría bajo mi dirección. El silencio que había recibido mi nombramiento, los aplausos que nunca llegaron cuando debían, ya no importaban. Ahora tenía algo mucho más valioso: poder, en mis propios términos. Los días siguientes a la graduación de Sofía se desarrollaron como escenas de la vida de otra persona. Mi teléfono no paraba de sonar con mensajes de colegas, amigos e incluso periodistas que buscaban comentarios sobre mi nombramiento. El País publicó una historia en primera plana con el titular «Catedrática local hace historia como nueva rectora de la Complutense», acompañada de la foto de Sofía y yo del día de la graduación, ambas radiantes de triunfo compartido. Le había concedido a Ricardo la cortesía de un mensaje de texto informándole de que me quedaría en un hotel unos días. «Tómate el tiempo que necesites en casa», escribí. «¿Podemos hablar de los arreglos más tarde?». Su respuesta llegó rápidamente, demasiado rápido, sugiriendo que había estado esperando el contacto. «Carolina, por favor, tenemos que hablar». No respondí. El Hotel Palace se convirtió en mi santuario temporal. Su elegante arquitectura y su personal discreto me proporcionaron el ambiente tranquilo que necesitaba para procesarlo todo. Sofía se quedó conmigo la primera noche, pidiendo servicio de habitaciones y ayudándome a redactar respuestas a los correos electrónicos más urgentes. «El profesor Harrington ha enviado una nota de felicitación», dijo, revisando mi bandeja de entrada en mi portátil. «Suena un poco forzada, la verdad». «Seguro que lo es», respondí, quitándome los zapatos y acomodándome en el lujoso sillón junto a la ventana. «Hizo una campaña bastante agresiva para el puesto, y el decano Collins quiere programar una reunión para alinear prioridades estratégicas», continuó, haciendo comillas en el aire con los dedos. Traducción. «Quiere asegurarse de que su facultad no pierda financiación», dije, y ambas reímos. Sentó bien reír, compartir este momento de transición con mi hija. Durante años,
La había protegido de las complejidades de mi vida profesional, sin querer cargarla con mis luchas o ambiciones. Ahora, al ver su orgullo por mi logro, lamenté no haber sido más abierta. ¿Siempre quisiste esto, mamá?, preguntó más tarde, mientras compartíamos una botella de champán que había pedido para celebrar adecuadamente su graduación. ¿Ser rectora? Consideré la pregunta. No siempre, admití. Cuando empecé en la Complutense, solo quería enseñar, compartir mi amor por la literatura medieval con los estudiantes. Pero con el tiempo, vi cómo se tomaban las decisiones, cómo operaba el poder dentro de la universidad. Me di cuenta de que para hacer un cambio significativo, necesitaba estar en una posición de autoridad. ¿Y papá? ¿Lo sabía? Suspiré, agitando el champán en mi copa. Tu padre sabía que era ambiciosa, but I don't think he ever took it seriously. Para él, mi carrera siempre fue secundaria a la suya. Sofía asintió pensativamente. Me ha estado llamando, dijo. ¿Quiere explicar su versión de las cosas? ¿Y lo escucharás? Pregunté, cuidando de mantener un tono neutral. Lo último que quería era poner a Sofía en medio de nuestro conflicto. Con el tiempo, dijo, pero todavía no. Ahora mismo. Todavía estoy demasiado enfadada. Extendió la mano sobre la mesa y me apretó la mía. Lo que hizo fue imperdonable, mamá. ¿Traerla a mi graduación? Eso fue cruel. Lo fue, asentí devolviéndole el apretón. Pero quizás también fue necesario. Forzó a que todo saliera a la luz. Se acabaron las apariencias. A la mañana siguiente, Sofía se fue a empezar su trabajo en el Museo del Prado la semana siguiente. La abracé fuerte antes de que subiera a su taxi, haciéndole prometer que llamaría al llegar. «Estoy tan orgullosa de ti», le dije. «Lo mismo digo, rectora Velasco», respondió con una sonrisa. Después de que se fue, centré toda mi atención en la tarea que tenía por delante. Mi transición oficial no comenzaría hasta dentro de 2 semanas, pero había mucho que preparar. Pasé el día revisando presupuestos, leyendo informes y tomando notas sobre asuntos clave que requerirían atención inmediata una vez que asumiera el cargo. Alrededor de las 6 de la tarde, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. «Dígame, soy Carolina Velasco», respondí. «Carolina, soy Margarita Torres». Margarita era la esposa de uno de los socios de Ricardo y una notoria cotilla en nuestro círculo social. «Espero no molestarte». «En absoluto», mentí, dejando a un lado el informe que estaba leyendo. «¿Qué puedo hacer por ti, Margarita? Solo quería saber cómo estás», dijo, su voz chorreando falsa preocupación. «Después de todo lo que pasó en la graduación, debió ser muy difícil para ti». Este era exactamente el tipo de llamada que había estado temiendo. Las preguntas compasivas que en realidad eran expediciones de pesca de chismes. «En realidad, Margarita, estoy bastante bien», respondí con frialdad. «El nuevo puesto me mantiene bastante ocupada». «Sí, por supuesto. Enhorabuena por eso», dijo rápidamente. «Vaya sorpresa para todos. Siempre has estado tan... en segundo plano». Dejé que el comentario flotara en el aire por un momento. «Las cosas cambian», dije finalmente. «La gente evoluciona». «Desde luego que sí», asintió. «Y hablando de cambios, vi a Ricardo en el restaurante Los Tilos anoche. Parecía absolutamente desdichado, pobre hombre. Los Tilos era donde Ricardo y yo habíamos celebrado nuestro último aniversario. Me pregunté si había llevado a Isabel allí deliberadamente, o si había sido una elección inconsciente. «Seguro que se las arreglará», dije, mi tono dejando claro que el estado emocional de Ricardo ya no era de mi incumbencia. «Estaba solo», añadió Margarita, como si esto pudiera interesarme. «Ni rastro de... bueno, ya sabes». «Margarita», dije, decidiendo terminar esta conversación antes de que se aventurara más en un territorio que no estaba preparada para discutir. «Te agradezco la llamada, pero tengo una reunión en 10 minutos que requiere preparación». «Claro, claro», dijo apresuradamente. «Lo entiendo perfectamente. Tenemos que comer juntas pronto. Sin embargo, estoy segura de que a todo el mundo le encantaría saber sobre tu nuevo cargo. Consultaré mi agenda», dije sin comprometerme. «Adiós, Margarita». Colgué y me senté un momento, contemplando lo que la información de Margarita implicaba. Ricardo solo en el restaurante de nuestro aniversario sugería remordimiento, quizás incluso la comprensión de lo que había perdido. Antes, esa noticia me habría dado esperanza. Ahora, simplemente confirmaba lo que ya sabía.
El equilibrio de poder había cambiado. A la mañana siguiente, decidí que era hora de volver a casa. Me había permitido un breve retiro, pero no podía esconderme en un hotel indefinidamente. Hice las maletas, dejé el hotel y conduje la ruta familiar hacia la casa que Ricardo y yo habíamos compartido durante casi 20 años. Al entrar en el camino de entrada, noté con alivio que el coche de Ricardo no estaba allí. La casa se veía exactamente como la había dejado la mañana de la graduación, excepto por un jarrón de flores frescas en la mesa del recibidor. Lirios blancos, mis favoritos. Junto a ellos había un sobre con mi nombre escrito en la caligrafía distintiva de Ricardo. Lo ignoré por el momento, subiendo mi maleta al dormitorio. La cama estaba hecha, pero pude ver que alguien había dormido en el lado derecho, el lado de Ricardo. El izquierdo, mi lado, permanecía intacto, las almohadas aún dispuestas como a mí me gustaba. Parecía que se había estado quedando aquí después de todo, pero se había preocupado de no perturbar mi espacio. De vuelta abajo, me preparé un té antes de abrir finalmente el sobre de Ricardo. Dentro había una carta de 3 páginas, escrita a mano en el papel de carta que usaba para clientes importantes. Carolina, comenzaba. No sé por dónde empezar. Lo que hice fue imperdonable. Llevar a Isabel a la graduación de Sofía no fue solo una traición hacia ti, sino también hacia nuestra hija. No hay excusa, aunque he pasado días tratando de formular una. La verdad es simple y fea. Fui egoísta, desconsiderado y cruel. Bebí mi té mientras leía su extensa disculpa, su explicación de cómo había comenzado la aventura, un cliché de noches hasta tarde en la oficina y un oído comprensivo. Y su comprensión de que había tirado algo precioso por algo fugaz. Concluía reconociendo mi logro. Tu nombramiento como rectora es bien merecido. Siempre supe que eras extraordinaria, incluso cuando no lo demostré. La Complutense tiene suerte de tenerte al timón. Ojalá hubiera sido un mejor compañero, uno digno de tu brillantez y determinación. Lo había firmado simplemente Ricardo, sin ninguna despedida cariñosa. Al final había una postdata. Me estoy quedando en el Hotel Santo Mauro. La casa es tuya todo el tiempo que quieras. Recogeré mis cosas cuando estés lista. Doblé la carta y la devolví a su sobre. Hubo un tiempo en que palabras como estas me habrían conmovido, en que las habría visto como una base para la reconciliación. Pero ese tiempo había pasado. El arrepentimiento de Ricardo, por muy genuino que fuera, llegaba demasiado tarde y por las razones equivocadas. No lamentaba haberme traicionado. Lamentaba haber apostado por el caballo perdedor. Pasé el resto del día reclamando mi espacio, abriendo ventanas para que entrara aire fresco, reorganizando objetos que se habían movido y lavando gradualmente la sensación de que era una invitada en mi propia casa. En el estudio, encontré rastros de la presencia de Ricardo. Una taza de café en el escritorio, revistas de arquitectura esparcidas, sus gafas de leer dejadas descuidadamente sobre una pila de papeles. Recogí estos objetos y los metí en una caja. Al atardecer sonó el timbre. Me tensé, preguntándome si Ricardo había decidido ignorar su propia promesa de mantener la distancia. Pero cuando abrí la puerta, me encontré con la profesora Elena Villa, una colega del departamento de filología y una de las pocas personas que consideraba una verdadera amiga. «He traído vino», dijo, levantando una botella de tinto, «y me niego a aceptar un no por respuesta». Sonreí genuinamente complacida de verla. «En ese caso, será mejor que entres». Nos instalamos en el jardín. La suave tarde de junio era perfecta para estar fuera. Elena sirvió el vino y levantó su copa. «Por la nueva rectora de la Complutense», dijo, «y por los nuevos comienzos». Choqué mi copa contra la suya. «Nuevos comienzos», repetí. «Bueno», dijo después de un sorbo. «El claustro todavía está conmocionado. La mitad de ellos están aterrorizados de que les recortes la financiación. Y la otra mitad, de repente recuerdan todas las cosas bonitas que han dicho de ti». Me reí. «¿Y en qué mitad estás tú?» «En ninguna», dijo con una sonrisa. «Estoy en la tercera mitad. Los que sabían que eras brillante desde el principio y solo esperan para decir, te lo dije». A medida que caía la noche y la botella de vino se vaciaba, Elena y yo hablamos de todo. Los desafíos que enfrentaría como rectora, el futuro de la financiación de las humanidades, la política de los distintos departamentos. Por primera vez desde el día de la graduación, me sentí completamente yo misma, inmersa en una conversación donde me valoraban por mi mente
en lugar de compadecerme por mi situación matrimonial. Cuando Elena se fue, prometiendo volver a contactar pronto, me quedé en la puerta viéndola alejarse en coche. La casa a mis espaldas estaba en silencio, pero ya no se sentía vacía. Se sentía mía, un espacio donde podía construir el próximo capítulo de mi vida en mis propios términos. Esa noche dormí en medio de la cama reclamando un territorio que siempre había estado dividido. Por la mañana, comenzaría el trabajo de convertirme en la rectora Velasco de verdad, no solo de título. Pero por ahora, en la oscuridad de un hogar que finalmente era mío, me permití sentir todo el peso de lo que había sucedido, el dolor, el triunfo, la liberación, y descubrí que podía soportarlo todo. Mi primer día oficial como rectora de la Universidad Complutense llegó con una normalidad sorprendente. Me desperté a mi hora habitual, preparé mi desayuno de siempre y conduje la misma ruta que había tomado durante años. Solo que ahora, en lugar de aparcar en el aparcamiento de profesores, aparqué en el espacio reservado marcado como rectora, fuera del imponente edificio del rectorado. El guardia de seguridad, que siempre me había saludado con un casual «Buenos días, profesora», ahora se enderezó un poco. «Buenos días, rectora Velasco», dijo, abriéndome la puerta. «Bienvenida a su primer día. Mi despacho, mi nuevo despacho, estaba en el último piso, una habitación espaciosa con altos ventanales con vistas a la histórica ciudad. Los objetos personales del rector Montenegro habían sido retirados, dejando solo el mobiliario institucional y las obras de arte. Un gran escritorio de roble pulido dominaba el espacio, flanqueado por estanterías llenas de registros universitarios y copias encuadernadas de importantes revistas académicas. Sobre el escritorio había una pequeña bandeja de plata con una tarjeta apoyada contra una planta. «Por los nuevos comienzos», decía la tarjeta, firmada por el personal administrativo. La planta era un pequeño olivo, un símbolo tradicional de sabiduría y paz. Sonreí ante la amabilidad del gesto. Mi secretario personal, Roberto, apareció en la puerta. Había trabajado para el rector Montenegro durante la última década y era conocido por su eficiencia y discreción. «Buenos días, rectora», dijo formalmente. «Su agenda ha sido preparada según lo solicitado. El equipo directivo se reunirá a las 10, seguido de un almuerzo con el vicerrector y los decanos». «Gracias, Roberto», respondí, dejando mi maletín en el escritorio. «Y por favor, cuando estemos solos, Carolina está bien». Él asintió, un atisbo de sonrisa rompiendo su semblante profesional. «Muy bien, Carolina. Aunque debo advertirle que las paredes de este edificio tienen oídos». «Anotado», dije, apreciando tanto su franqueza como su lealtad. «En ese caso, empecemos como queremos continuar. Será rectora Velasco». La mañana pasó en un torbellino de reuniones, informes y presentaciones. El equipo directivo, compuesto por los decanos, el gerente y directores administrativos clave, me observaba con atención mientras dirigía mi primera reunión oficial. Podía sentir su incertidumbre, su evaluación de si estaba a la altura de la tarea. Al final de la sesión, después de haber articulado claramente mi visión y demostrado familiaridad con los complejos problemas que enfrentaba la universidad, vi un cambio en sus expresiones, del escepticismo al respeto cauteloso. El almuerzo con el vicerrector, el profesor Jaime Barret, fue menos formal. Barret había sido uno de mis apoyos durante el proceso de selección, reconociendo que mi formación en humanidades complementaría su enfoque en las ciencias y aportaría equilibrio al equipo directivo. «El Consejo está satisfecho con cómo has manejado la transición», mencionó mientras nos servían el plato principal en el comedor privado de un colegio mayor. «Don Jaime me pidió específicamente que le transmitiera su confianza en tu liderazgo. Lo aprecio», dije, aunque sospecho que todavía hay algunos que tienen reservas. Barret se rió entre dientes. «Siempre hay reservas cuando el poder cambia de manos, Carolina. Es la naturaleza de instituciones tan antiguas como la nuestra. Pero ya los has sorprendido una vez. No tengo ninguna duda de que seguirás haciéndolo». Por la tarde, me reuní con el gabinete de prensa de la universidad para discutir los próximos anuncios y la estrategia de medios. Mientras revisábamos la nota de prensa sobre mi nombramiento, la directora de comunicación, Sara Herreros, carraspeó nerviosamente. «Ha habido un interés significativo por parte de la prensa local y nacional», dijo.
particularmente dadas las circunstancias de su anuncio. Le sostuve la mirada con firmeza. Se refiere al hecho de que mi marido, del que me estoy separando, trajo a su amante a la ceremonia donde se reveló mi nombramiento. Ella se sonrojó. Sí, rectora. Lamento mencionarlo, pero hemos recibido varias consultas. El periódico El Mundo es particularmente insistente. Me lo imagino, dije secamente. Mi vida personal no es relevante para mi rol profesional. Cualquier pregunta sobre mi matrimonio debe ser declinada con una declaración de que la universidad no comenta sobre la vida privada de su personal. Mi nombramiento se basó en el mérito y la aprobación unánime del Consejo de Gobierno. Eso es todo lo que la prensa necesita saber. Sara asintió, visiblemente aliviada de que hubiera abordado el elefante en la habitación directamente. Entendido, rectora. Lo manejaremos en consecuencia. Al final del día, estaba agotada pero eufórica. Caminando de regreso a mi coche al anochecer, noté una figura familiar esperando a su lado. Ricardo. Iba vestido con un traje que reconocí, gris marengo, su atuendo de reunión importante. Tenía el pelo recién cortado, los zapatos lustrados. Parecía en todo un arquitecto de éxito, excepto por la incertidumbre en sus ojos. «Carolina», dijo mientras me acercaba, «espero que no te importe. Quería felicitarte como es debido en tu primer día». Me detuve a unos metros de él, consciente de las miradas curiosas de la gente que pasaba. «Gracias», dije neutralmente, «pero podrías haber llamado». «¿Habrías respondido?», preguntó, y ambos sabíamos la verdad. No lo habría hecho. «Recibí tu carta», dije en lugar de responder a su pregunta. Él asintió pasándose una mano por el pelo, un gesto nervioso que conocía bien de 25 años de matrimonio. Decía cada palabra en serio. «Lo creo», respondí. «Pero eso no cambia nada, Ricardo». «Lo sé», dijo rápidamente. «No pido perdón ni reconciliación. Al menos no todavía, solo...» Dudó, aparentemente sin palabras, lo cual era inusual en él. Ricardo siempre había sido elocuente, especialmente cuando quería algo. «Quería verte, decirte lo orgulloso que estoy de lo que has conseguido». La ironía era casi demasiada. Durante años, había anhelado escuchar esas palabras de él, que reconociera mis logros profesionales con el mismo entusiasmo que yo siempre había mostrado por los suyos. Ahora que finalmente las decía, no significaban nada. «Gracias», dije de nuevo, pasando a su lado para abrir la puerta de mi coche. «Aprecio que hayas venido, pero tengo una cena esta noche». Era mentira. No tenía más planes que una tarde tranquila en casa. Pero él no tenía por qué saberlo. «Por supuesto», dijo retrocediendo. «No te entretengo». Dudó de nuevo. «Carolina, sobre la casa. Puedo empezar a mudar mis cosas este fin de semana, si te parece bien». Consideré esto por un momento. Los asuntos prácticos de nuestra separación tendrían que abordarse en algún momento. «El sábado por la mañana estaría bien», dije. «Estaré fuera hasta la tarde». Él asintió, el alivio evidente en su expresión. «Gracias, y, por si sirve de algo», rompí con Isabel, completamente. Lo miré directamente por primera vez en nuestra conversación. «Eso es entre tú y ella, Ricardo. Ya no me concierne». Su rostro decayó ligeramente, aunque intentó ocultarlo. «Claro. Bueno, enhorabuena de nuevo, rectora Velasco. La Complutense tiene suerte de tenerte». Mientras conducía a casa, reflexioné sobre el encuentro. Ricardo siempre había sido capaz de engatusarme para que volviera a sus buenos favores después de discusiones o decepciones. Sus disculpas sinceras y grandes gestos habían sido suficientes para que perdonara las traiciones menores que habían salpicado nuestro matrimonio. Los aniversarios olvidados, los viajes de negocios que se extendían misteriosamente, las noches tardías que olían a whisky y perfume. Pero esta vez no. Algo fundamental había cambiado, no solo en nuestra relación, sino en mí. Las semanas siguientes se desarrollaron con un ritmo que no había experimentado antes. Mis días estaban llenos de propósito y desafío. Me movía por la universidad con una nueva autoridad, tomando decisiones que darían forma al futuro de la Complutense. Algunas fueron controvertidas, como mi propuesta de reasignar fondos para aumentar el apoyo a los estudiantes de primera generación y de entornos desfavorecidos. Otras fueron aprobadas por unanimidad, como la nueva iniciativa de investigación que unía humanidades y ciencias para abordar los desafíos globales contemporáneos. Los susurros que una vez me habían seguido por el campus adquirieron un tono diferente.
Ahora eran sobre mis políticas, mi visión, mi estilo de liderazgo. Mi vida personal se desvaneció en el fondo, convirtiéndose como mucho en una nota a pie de página en la historia de la rectora Carolina Velasco. Ricardo, fiel a su palabra, recogió la mayoría de sus pertenencias ese sábado. Trabajó en silencio y eficientemente, llenando su coche de ropa, libros y objetos personales. Regresé a casa para encontrar la casa notablemente más vacía, pero de alguna manera más espaciosa, como si su ausencia hubiera creado espacio para que yo me expandiera. En mi escritorio del estudio había dejado una pequeña caja de madera que reconocí, un regalo de nuestra luna de miel en Florencia. Dentro había una nota doblada y una llave. «A la llave de la casa de la sierra», decía su nota. «Es tuya. He transferido la escritura a tu nombre. Siempre fue más tu santuario que el mío». La casa de campo había sido nuestro refugio durante años. Una pequeña casa de piedra con vistas a la sierra de Guadarrama que habíamos comprado cuando Sofía aún era una niña. Era donde había escrito la mayoría de mis artículos académicos y donde me sentía más en paz. El gesto de Ricardo fue inesperado y, tuve que admitir, conmovedor. Fue quizás el primer acto desinteresado que podía recordar de él en años. Sofía visitó Madrid el fin de semana siguiente, ostensiblemente para recoger más de sus pertenencias de nuestra casa, pero en realidad, sospechaba, para ver cómo estaba. Paseamos por el Parque del Retiro, disfrutando del sol de verano y poniéndonos al día sobre su nueva vida. Papá me llamó, dijo mientras nos sentábamos en un banco con vistas al estanque. Quería saber si creía que había alguna posibilidad de que os reconciliarais. Levanté una ceja. ¿Y qué le dijiste? Se encogió de hombros. Le dije que debería preguntártelo a ti, no a mí, pero en privado. Creo que finalmente se ha dado cuenta de lo que perdió. Me miró. ¿La hay? ¿Alguna posibilidad, quiero decir? Consideré la pregunta seriamente, sin querer descartarla a la ligera por el bien de Sofía. No, dije finalmente. Han cambiado demasiadas cosas. Yo he cambiado. Ya no soy la mujer con la que se casó, y eso no es algo malo. Sofía asintió, pareciendo más aliviada que decepcionada. Bien, dijo con firmeza. Te mereces algo mejor. Y hablando de algo mejor, sonrió de repente. ¿Sabías que el profesor Lázaro de Literatura Comparada ha estado cantando tus alabanzas a todo el que quiera escuchar? Carlota, de mi año, trabaja en su departamento ahora, y dice que se le pone una sonrisa tonta cada vez que surge tu nombre. Sentí que me sonrojaba. ¡Sofía! Eso no es un chisme apropiado sobre la rectora. Por favor, rió. Es exactamente tu tipo. Brillante, amable y realmente lee los libros que te encantan. Papá siempre fingía. No pude evitar reír con ella, aunque cambié de tema firmemente. Era demasiado pronto para pensar en esas cosas, y, además, mi enfoque debía permanecer en la universidad. El verano pasó en un torbellino de actividad. Mis días eran largos pero gratificantes, cada uno trayendo nuevos desafíos y oportunidades. Establecí rutinas, caminatas matutinas por las tranquilas calles de Madrid antes de que la ciudad despertara por completo. Café en mi despacho mientras revisaba la agenda del día, cenas semanales con Sofía cuando podía visitarme. Ricardo se desvaneció gradualmente de mis pensamientos diarios, convirtiéndose más en un recuerdo que en una presencia. Oía hablar de él ocasionalmente a través de amigos o colegas comunes. Su estudio iba bien. Se había mudado a un moderno apartamento en Chamberí. Parecía cansado o delgado, dependiendo de quién informara. Recibía estas actualizaciones con educada indiferencia, sin buscar ni evitar información sobre su vida. Fue la profesora Elena Villa quien primero señaló la ironía de la situación durante una de nuestras noches de vino habituales en mi casa. ¿Te das cuenta?, dijo, rellenando nuestras copas, de que al intentar humillarte, Ricardo en realidad te dio la venganza perfecta? Fruncí el ceño. No te sigo. Piénsalo, continuó. Si no hubiera traído a Isabel a la graduación, si hubiera sido discreto sobre la aventura, te habrías enterado con el tiempo. Por supuesto. Pero habría sido privado, doloroso pero contenido. Al hacerlo público, al intentar afirmar su poder sobre ti de manera tan visible, creó las circunstancias para tu triunfo completo. Consideré esto. No estoy segura de llamarlo venganza, dije lentamente.
Eso implica que lo planeé de alguna manera. Elena se encogió de hombros. Planeado o no, es justicia poética. Ahora se le conoce principalmente como el exmarido de la rectora Velasco, mientras que tú te has convertido en una de las figuras más influyentes de la Academia Española. Cada vez que pasa por un kiosco y ve tu cara en la portada de la revista de la universidad, o escucha tu nombre en Radio Nacional hablando de política educativa, se le recuerda lo que perdió. Tenía razón, me di cuenta. Sin pretenderlo, había logrado la forma más dulce de venganza, el éxito y la plenitud en mis propios términos. Mi triunfo no fue ruidoso ni violento, ni siquiera estuvo dirigido deliberadamente a Ricardo. Fue elegante, innegable y enteramente mío. La comprensión no trajo satisfacción, sino paz. Ya no necesitaba demostrarle nada a Ricardo ni a las personas que habían presenciado mi humillación. La mujer que se había sentado temblando de vergüenza en el Paraninfo 6 meses atrás ya no existía, reemplazada por alguien más fuerte y más auténtica. En septiembre, al comienzo del nuevo año académico, subí al estrado del Paraninfo de la universidad para pronunciar mi discurso inaugural como rectora. El histórico edificio estaba lleno a rebosar de estudiantes, profesores, miembros del consejo y distinguidos invitados. Mientras contemplaba el mar de rostros, vi a Sofía en la primera fila, radiante de orgullo. Mi discurso no fue sobre el triunfo personal o la superación de la adversidad. Fue sobre el futuro de la Complutense, sobre la responsabilidad que todos compartíamos de usar el conocimiento como una fuerza para el bien en el mundo. Pero mientras hablaba de transformación y resiliencia, del poder de la educación para cambiar vidas, sabía que cada palabra también era sobre mi propio viaje. El aplauso cuando terminé fue atronador, nada que ver con el silencio atónito que había recibido mi nombramiento en la graduación de Sofía. Esta vez, el reconocimiento fue sincero y ganado. Esta vez, me presenté ante ellos no como la esposa de alguien o la madre de alguien, sino como yo misma, la rectora Carolina Velasco, por derecho propio. Al bajar del escenario, don Jaime de la Torre me estrechó la mano con firmeza. «Excelente discurso, rectora Velasco», dijo. «Creo que estamos entrando en un nuevo y notable capítulo en la larga historia de la Complutense». «Gracias, don Jaime», respondí. «Yo también lo creo». Y en ese momento, rodeada de personas que ahora me veían claramente quizás por primera vez, comprendí que la mayor victoria no era sobre Ricardo o aquellos que se habían reído de mi dolor. Era sobre la parte de mí misma que había aceptado la limitación, que se había conformado con menos de lo que merecía, que había permanecido en silencio cuando debería haber hablado. Esa victoria, silenciosa pero completa, fue, en efecto, la venganza más dulce de todas.